Dicen que el veneno más fatal es aquel que viene de la propia sangre. Cuando aquellos que generaste dentro de tu vientre se vuelven contra ti, no existe dolor más profundo en el mundo. Y fue así como aprendí que ni todo amor de madre es capaz de salvar a un hijo que eligió perderse. Buenas tardes, mis queridos. Aquí es la Bobo Clade, con mis 72 años en las espaldas, hablando de Joinville en el estado de Santa Catarina. Pero hoy ustedes van a oír mi historia que sucedió principalmente en mi casita simple en Heliópolis, en la zona sur de Sao Paulo, una favela que ya vio de todo desde el tiempo de las palafitas hasta los predios que tenemos hoy. El barullo de los pancadões de domingo siempre fue la trilla sonora de nuestra comunidad, junto con el grito de los vendedores ambulantes y el corre del día a día. Antes de comenzar mi historia, quiero agradecer a todos ustedes que están acompañándome en ese canal. Si estás gustando de mi relato, aprovecha y deja tu like. Se inscribe y comenta ahí abajo de dónde estás asistiendo ese video. Puede ser de tu barrio, de tu ciudad, hasta de otro país. Si tiver brasileiros por ahí fuera, la Bobo queda muy feliz en saber que tiene gente de todo canto oyendo mis historias. Me da una alegría que tú ni imaginas. Nací en 1953 en una ciudadciña en el interior de Minas Gerais llamada Inhapim, un lugar donde la vida era dura pero honesta. Mi padre, Seu Geraldo, trabajaba en la roza plantando un poco de todo: millo, feijão, mandioca, y mi madre, Dona María, cuidaba de la casa y vendía quitandas para ayudar en la renta. Éramos pobres, pero nunca pasamos hambre, y más importante que eso, éramos felices, unidos. Nuestra casa era simple, de suelo batido y techo que goteaba en las lluvias fuertes, pero era llena de amor. Mi padre nunca levantó la voz para mi madre. Todas las noches, por más cansado que estuviera, él besaba la frente de ella y agradecía por la comida. Los domingos, cuando no tenía trabajo en la roza, me llevaba para pescar en el río o para recolectar frutas en el pie. Mi madre hacía cuestión de enseñarme todo sobre la casa. Mujer tiene que saber virarse, hija. Nunca dependa de nadie a no ser de ti misma, ella decía. Fue en aquella casa simple que aprendí los valores que cargo hasta hoy: respeto, honestidad, trabajo duro, la importancia de la familia. Crecí soñando en construir el mismo tipo de hogar para mis hijos, con el mismo amor que recibí de mis padres. La vida era difícil pero tranquila hasta mis 16 años, cuando una seca terrible acabó con la plantación de mi padre y nos forzó a intentar la suerte en Sao Paulo. Arrumamos lo poco que teníamos en 2 maletas de cartón y tomamos un bus lotado lleno de sueños y miedos. Fue un viaje largo, incómodo, pero cada kilómetro nos alejando de la tierra seca era un kilómetro más cerca de la esperanza. Llegamos en Sao Paulo en 1969, en el auge de la confusión de la construcción de la ciudad. Gente de todo canto de Brasil llegando, predios creciendo para todo lado, barullo, polución, un mundo completamente diferente de mi interior silencioso. Nos establecimos en la periferia, en una casa pequeña que dividíamos con otra familia de retirantes. Mi padre consiguió empleo en una fábrica de tejidos. Mi madre empezó a trabajar como doméstica para una familia rica en el Morumbi. Fue difícil al comienzo. La ciudad grande engole a la gente, ¿sabes? Todo es lejos, todo es caro, todo mundo tiene prisa.
pero nos adaptamos como seres humanos siempre hacen. Empecé a estudiar en una escuela pública cerca de casa y a trabajar medio periodo en una panadería. Quería ayudar en los gastos y principalmente juntar dinero para realizar el sueño de mi madre, comprar una máquina de costura para que ella pudiera trabajar en casa sin precisar tomar 3 conducciones para llegar en la casa de la patroa. Fue en esa panadería que conocí a Alcindo. Él era entregador, llevaba panes en las ventas y mercearias de la región. Un rapaz bonito, fuerte, de sonrisa fácil y conversación animada. Tenía 22 años, yo 17. Me enamoré del jeito de él, de mirar el mundo con optimismo, incluso habiendo crecido en la dureza de la favela. Alcindo nunca conoció al padre. Fue criado solo por la madre, que trabajaba como lavandera. Estudió hasta la 4ª serie apenas, pero tenía una inteligencia natural, una capacidad de conversar sobre cualquier asunto. Cle, un día voy a dar una vida buena para ti, él me prometió en uno de nuestros primeros encuentros. No va a faltar nada en nuestra casa. Namoramos por 2 años, siempre con el respeto que mis padres tenían, me enseñado a exigir. Alcindo venía los domingos a almorzar en casa, ayudaba a mi padre a arreglar las cosas, traía flores simples para mi madre, conquistó mi familia de la misma forma que había conquistado mi corazón, con sinceridad, trabajo duro y aquel sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Nos casamos en 1972 en una ceremonia simple en la iglesia del barrio. No tuve vestido de novia de grife fiesta en Birfi, pero tuve algo mucho más importante: la bendición de mis padres y la certeza de que estaba al lado de un hombre bueno. Nuestra primera casa fue un barraco en la comunidad de Heliópolis, que en la época era bien menor de lo que es hoy. Teníamos apenas un cómodo dividido por una cortina que separaba la sala del cuarto. Baño era colectivo, compartido con más 4 familias, pero era nuestro cantiño, nuestro comienzo. Alcindo continuaba como entregador. Yo trabajaba como balconista en una tienda de ropas. Juntábamos cada centavo para mejorar de vida, siempre con la certeza de que días mejores vendrían. Nuestro primer hijo, Marcelo, nació en 1973. Fue una alegría tan grande, un bebé saludable, con los ojos del padre y, según mi madre, la terquedad de la madre. Alcindo lloró cuando sujetó el menino por la primera vez, prometiendo que sería un padre presente, cariñoso, diferente del padre que él mismo no tuvo. Nuestro hijo va a tener estudio Clayt, él decía mientras ninaba el bebé. Va a ser doctor, ingeniero, lo que él quiera. No va a precisar despertar a las 4 de la mañana para entregar pan como el padre. El segundo hijo, Alexandre, vino en 1975, después el Wesley en 1977, el Fabiano en 1979 y el Carlos Eduardo en 1981. 5 meninos, uno atrás del otro, llenando la casa de barullo, de vida, de esperanza. A cada nacimiento expandíamos el barraco, acrecentando un cómodo, mejorando lo que podíamos. Alcindo consiguió un empleo mejor en una fábrica de cigarros, trabajando largas horas, pero ganando un poco más. Yo dejé el trabajo fuera para cuidar de los niños, pero cosía en casa, haciendo pequeños arreglos para la vecindad. En 1984, cuando achábamos que nuestra familia ya estaba completa, descubrí que estaba embarazada nuevamente. A los 31 años, después de 5 meninos,
finalmente vino nuestra princesiña Cristina, la única niña, la casula, el chodó del padre, que ya no escondía los cabellos grises en las témporas, resultado del trabajo duro para sostener aquella familia grande. Ahora sí, nuestra familia está completa. Alcindo dijo en la maternidad, sujetando la pequeña Cristina en los brazos enormes de trabajador, con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. Dios nos dio 5 soldados y una princesa. ¿Qué más podemos querer? Los años fueron pasando y la vida seguía su curso normal, con las dificultades y alegrías de cualquier familia pobre de periferia. Los meninos crecían fuertes, expertos, siempre juntos como una verdadera hermandad. Alcindo trabajaba cada vez más, aceptando horas extras, bicos en los fines de semana, cualquier cosa para dar a los hijos lo que él no tuvo: uniformes escolares nuevos, material completo, a veces hasta un juguete en las fechas especiales. Mis padres, ya idosos, continuaban siendo nuestra base de valores. Venían a almorzar con nos los domingos, trayendo dulces caseros para los nietos e historias del interior para embalar las tardes. Fue con ellos que aprendí a criar mis hijos con amor, pero también con límites claros. Hijo criado sin regla, vira problema Cleide. Mi padre siempre decía, amor no es solo abrazo y beso, es también enseñar lo cierto y lo equivocado. Seguimos ese consejo a risca. Nuestros meninos crecieron sabiendo que tenían que ayudar en casa, estudiar, respetar los más viejos. Íbamos todos juntos a la iglesia los domingos, participábamos de las fiestas de la comunidad, manteníamos aquel senso de familia unida que había sido el alicerce de mi propia creación. Pero la vida en la periferia de São Paulo en los años 80 y 90, fácil. La violencia crecía. Las drogas empezaban a dominar las esquinas. El crimen organizado se infiltraba en las comunidades. Por más que intentásemos proteger nuestros hijos, la realidad alrededor era dura, tentadora, peligrosa. Los primeros señales de problema empezaron cuando Marcelo, nuestro primogénito, entró en la adolescencia. De repente, el menino estudioso y obediente empezó a faltar las aulas, a llegar tarde en casa, a responder con agresividad. Intentamos conversar, entender lo que estaba sucediendo, pero él se cerraba cada vez más. Es solo fase, Alcindo decía, intentando tranquilizarme. Todo moleque pasa por eso, luego mejora. Pero no mejoró. Y lo peor, Alexandre, 2 años más Novo empezó a seguir los mismos pasos del hermano. Luego Wesley también. Era como un efecto dominó, uno arrastrando al otro para un camino que no conseguíamos entender. En 1922 recibí la noticia que cambiaría todo. Mi padre falleció de un ataque cardíaco fulminante. Estaba trabajando en la pequeña huerta que mantenía en el quintal de la casa cuando simplemente cayó sin tiempo de socorro. Mi madre, destruida por la pérdida del compañero de casi 50 años, no resistió a la tristeza. Menos de 3 meses después, partió también, dejando un vacío inmenso en mi vida. La muerte de mis padres fue un divisor de aguas. Además del dolor de la pérdida, era como si hubiese perdido también mi brújula moral, mi puerto seguro. Alcindo intentaba consolarme, ser fuerte por los dos, pero yo veía en su rostro el mismo miedo que sentía. Estábamos perdiendo nuestros hijos y no sabíamos cómo traerlos de vuelta, porque la verdad que no queríamos admitir era que Marcelo Alexandre y Wesley ya no eran más los meninos que creamos.
A los 19, 17 y 15 años, respectivamente, estaban involucrados con malas compañías, faltando a la escuela, llegando en casa en horarios imposibles. Y el Fabiano y el Carlos Eduardo, aún más novos, empezaban a seguir el mismo camino, fascinados por la aparente libertad y respeto que los hermanos más viejos conquistaban en las rúas. «Aindo precisamos hacer alguna cosa», imploré una noche después de Marcelo llegar en casa a las 3 de la mañana oliendo a alcohol. «Estamos perdiendo nuestros meninos». Mi marido suspiró, esfregando el rostro cansado después de más un día de 18 horas de trabajo. «¿Qué quieres que yo haga, Caedé? Estoy quebrando las espaldas en aquella fábrica para dar lo que ellos necesitan. No puedo estar en casa el tiempo todo para vigilar. No es cuestión de vigilar, es cuestión de salvar. Tengo miedo de lo que puede suceder con él siguiendo ese camino». Alcindo intentó de verdad. Intentó conversaciones serias, castigos, hasta unas chineladas en los más novos cuando la situación pedía. Pero era tarde de más. Nuestros 3 hijos más viejos ya estaban completamente involucrados con el crimen local. Descubrimos después que Marcelo tenía virado a Bianciño del tráfico a los 16 años. Alexandre siguió el mismo camino poco después. Wesley empezó robando pequeñas cosas y luego estaba asaltando a mano armada. El dinero fácil empezó a entrar en casa. De repente aparecían con tenis de marca, ropas caras, a veces hasta traían electrodomésticos nuevos. «Gané en un juego madre. Fue promoción en la tienda Pai. Un amigo me dio porque no quería más». Mentiras que contaban y que en el fondo del desespero a veces fingíamos creer. Fabiano y Carlos Eduardo, viendo los hermanos más viejos con dinero, respeto en las rúas y aparente libertad, fueron siendo arrastrados para el mismo abismo. A los 13 y 11 años ya estaban faltando a la escuela para quedar en las esquinas con los amigos de los hermanos, aprendiendo lo que no debían. Solo Cristina, nuestra casula, parecía inmune a aquella influencia, tal vez por ser niña, tal vez por ver el sufrimiento estampado en mis ojos a cada nueva decepción con los meninos. Ella se mantenía estudiosa, obediente, soñadora. Era el consuelo en los días más difíciles, la prueba de que por lo menos una semillita de nuestros valores había encontrado el suelo fértil. Alcindo y yo vivíamos por ella, para protegerla, para garantizar que por lo menos uno de nuestros hijos tendría un futuro diferente. «Un día eso todo va a pasar, madre», ella me decía mientras me ayudaba a hacer la cena en las raras ocasiones en que conseguíamos reunir la familia a la mesa. «Los meninos van a entender que ese camino no lleva a nada bueno, tengo fe». La fe de ella me mantenía de pie. La fe y el amor de mi Alcindo, que incluso enfermo, incluso cansado, nunca abandonó nuestra familia, nunca desistió de nuestros hijos, incluso cuando ellos parecían haber desistido de sí mismos. Pero el destino, mis queridos, a veces tiene planes que destruyen hasta la fe más fuerte. Y fue en una noche de septiembre del año 2000, una noche que parecía igual a tantas otras en nuestra favela barulenta, que el pesadelo que ni en mis peores sueños imaginé posible se volvió realidad. Una noche que cambiaría para siempre el significado de familia, de amor, de confianza. Una noche que probaría que a veces el peor enemigo no es aquel que acecha en las sombras de la rúa, pero aquel que duerme bajo el mismo techo que tú,
que carga tu sangre, que un día tú embalaste en tus brazos, creyendo estar creando hombres de bien. A veces me pregunto si el amor de madre tiene límite, si existe un punto donde aquel amor incondicional que sentimos desde el primer llanto del bebé puede transformarse en miedo, en decepción, en un vacío que nada llena. Fue descubriendo ese límite que entendí que ni todo hijo sigue el camino que soñamos por más amor que la gente dé. El año 2000 fue cuando vi mis hijos transformarse completamente. Marcelo, mi primogénito, ya tenía 27 años y vuelto de la prisión hace un tiempo. Mucha gente habla que Cadena recupera, pero conmigo fue diferente. Mi hijo entró ladrón y salió bandido de verdad, con contactos, con ideas peores, con un odio en el mirar que no reconocía más. Recuerdo que antes de ser preso, por más equivocado que andase, él aún sonreía para mí, aún me llamaba de maiciña en los raros momentos de cariño. Después de la cadena, era como si tuviera un extraño morando en mi casa. Alexandre, mi segundo, con 25 años, tenía aquella pierna que no sanaba derecho después del tiro. Andaba cojeando con dolor constante y usaba eso como excusa para hundirse cada vez más en las drogas. «Es para aliviar el dolor, madre», él decía, cuando yo encontraba los cachimbos de crack escondidos por el cuarto, como si existiese dolor mayor que ver un hijo destruyéndose y no poder hacer nada. Wesley, con 23 años, después de aquella huida pro Paraná, volvió aún más peligroso. Era el más experto de los 5, siempre fue. En la escuela, cuando aún iba, los profesores decían que tenía potencial para hacer lo que quisiese. Acabó usando esa inteligencia pro lado equivocado, virando la cabeza del grupo, aquel que planeaba los asaltos, que hacía contactos con facciones mayores. El Fabiano y el Carlos Eduardo, con 21 y 19 años, eran los más perdidos en las drogas. Ya no conseguían quedar un día sin usar. Vendían todo que pegaban en casa, desde un radioreloj hasta las panelas de la cocina. Una vez pegué el Carlos Eduardo intentando arrancar los hilos de cobre de la pared para vender en el Ferro Velho. Era de cortar el corazón. Mi Alcindo, trabajando cada vez más, salía antes del sol nacer y volvía cuando todos ya estaban durmiendo. Hallo que era el jeito de él de huir de aquella realidad que la gente no sabía cómo cambiar. La fábrica chupaba toda la energía de él, pero hallo que él prefería el cansancio del cuerpo que el cansancio del alma de ver nuestros hijos perdiéndose uno a uno. Solo la Cristina, nuestra casuliña, con 16 años, nos daba alguna esperanza. Estudiosa, respetuosa, soñadora, decía que quería ser enfermera, cuidar de gente, hacer diferencia. Recordaba tanto de mí en la edad de ella, antes de la vida endurecer mi corazón. Alcindo y yo vivíamos por ella, para proteger por lo menos una de nuestras crías. Fue por volta de abril de 2000 que noté un cambio en mis 5 hijos hombres. Empezaron a reunirse más, cuchicheando por los cantos, parando de hablar cuando yo entraba en el cuarto. Andaban agitados, nerviosos, como si estuviesen planeando algo grande. Intenté preguntar, intenté acercarme, pero ellos me alejaban. «No es nada, madre, para de meterte», Marcelo decía, siempre ríspido. «Cosa de hombre, señora, no precisa saber», reforzaba Wesley. Y así seguimos por meses, con aquella tensión creciendo dentro de casa. Ellos salían juntos,
volvían de madrugada, traían dinero que yo sabía que no venía de trabajo honesto, pero ¿qué podía ser? ¿Denunciar mis propios hijos? ¿Expulsarlos de casa? Para una madre esas elecciones son como decidir cuál brazo cortar fuera. En julio de aquel año descubrimos que los 5 habíanse juntado a una facción que dominaba parte de nuestra comunidad. No eran más pequeños ladrones o traficantes de esquina. Ahora estaban involucrados con cosa grande, gente peligrosa, crímenes que yo ni conseguía imaginar. Un vecino, Seuan Tenor, que siempre fue como un tío para mis meninos, me buscó preocupado. Don Acid, sus hijos tan metidos con la turma del Cabeirão, es gente que no juega. O la señora saca a ellos de ese camino o va a llorar en cajón cerrado. Lloré la noche toda después de ese aviso. Alcinto intentó conversar con ellos uno por uno, después todos juntos. Fue inútil. Ellos reían de nuestra preocupación. Decían que estaban subiendo en la vida, que luego la gente iba a ver. Solo qué tipo de subida era esa, que solo llevaba para más fondo del pozo. Agosto llegó con un calor sofocante y noticias cada vez peores. Hubo una masacre en la favela vecina, 5 rapaces ejecutados. Los boatos corrieron que tenía dedo de nuestros meninos en aquello. Nunca confirmé, nunca quise saber. La verdad es que una madre prefiere no conocer. La casa que antes era llena de vida, de risas, de sueños, ahora parecía un campo minado. Cristina y yo andábamos en las puntas de los pies con miedo de decir algo equivocado, de provocar explosiones. Alcindo y yo discutíamos cada vez más sin saber qué hacer, cómo actuar, cómo salvar lo que restaba de nuestra familia. Precisamos salir de aquí, él decía, pegarla a Cristina y recomenzar en otro lugar, y abandonar nuestros hijos. Yo respondía aún presa a aquella esperanza tonta de madre. Ellos aún pueden cambiar. Alcindo, tengo fe. Fe, esa palabrita de 3 letras que tanto significaba para mí, era lo que me hacía levantar cada mañana, lo que me daba fuerzas para continuar, para creer que un día mis hijos volverían a ser los meninos que crié. Iba a la iglesia todos los domingos, acendía velas, hacía promesas, rezaba hasta perder la voz, pero parecía que Dios había virado las espaldas para nuestra familia, o tal vez fuese apenas el precio que pagábamos por las elecciones que cada uno hace en la vida. Recuerdo como si fuese hoy de la noche en que todo cambió para siempre. Era una viernes 22 de septiembre de 2000. Alcinto había salido para el turno de la noche en la fábrica como hacía 3 veces por semana. Cristina estaba en la casa de una amiga haciendo el trabajo de la escuela. Gracias a Dios, porque así fue poupada de lo que sucedió después. Estaba sola en casa, lavando la louza del jantar, cuando oí el portón golpear con fuerza. Por los pasos pesados y las risas altas, reconocí mis 5 hijos volviendo. Estaban más bébados que lo normal. Hablando alto, chingando, podía oír el sonido de botellas golpeando, olor fuerte de cachaza y maconca invadiendo la casa. «¡Cadé el Coroa!», gritó Marcelo, entrando en la cocina tambaleando. Sus ojos estaban rojos, la pupila dilatada. No era solo alcohol, yo sabía bien. «¿Está trabajando como siempre?», respondí continuando a lavar los platos, evitando mirar directamente para él. Aprendí que era mejor no encararlos cuando estaban así. «¿Y la princesiña, la queridiña de la mamá?», fue Alexandre quien preguntó riendo de un jeito extraño que me dio un frío en la espina.
en la casa de la amiga, haciendo el trabajo de la escuela, debe volver loco. Mentí queriendo proteger a Cristina, mantenerla de aquel ambiente pesado. Los 5 entraron en la cocina, cercándome de un gesto que nunca habían hecho antes. Sentí miedo, un miedo diferente de todo que ya había sentido. No era miedo de lo que harían con otras personas, era miedo de lo que podrían hacer conmigo, con su propia madre. ¿La señora no cansa, no madre?, preguntó Wesley, tomando una cuchilla de la pía y jugando con ella entre los dedos. ¿No cansa de fingir que somos una familia normal, que el papá es un trabajador honesto y la señora una dona de casa dedicada? Todo mentira. No sé de qué estás hablando, hijo, respondí, intentando mantener la calma, sintiendo el corazón acelerar. Somos una familia sin, tal vez no perfecta, pero familia. Interrumpió Fabiano riendo alto. ¿Qué familia? Aquella que el señor Alcinto botó en su cabeza, la casiña con cerca blanca, los hijos estudiosos, todo bonitiño, acorda madre, mira donde la gente mora, mira lo que la gente viró. La culpa es suya, acusó Carlos Eduardo, el más novo de los 5, pero que en aquel momento parecía el más agresivo. Suya y de aquel viejo que solo sabe trabajar y reclamar. No dieron nada para gente, nada. Tuvimos que buscar nuestro propio camino. Quedé chocada con aquellas palabras. ¿Cómo así la culpa era nuestra? Alcindo, que trabajaba 18 horas por día para sostener aquella casa, que me desdoblaba para criar 6 hijos con dignidad dentro de lo posible, que había abierto mano de mis propios sueños para ser madre en tiempo integral. Ustedes tuvieron todo que podíamos dar. Hablé la voz temblando de indignación. Techo, comida, escuela, amor. Si eligieron ese camino, fue por opción propia, no por nuestra causa. Fue cuando Marcelo, el más viejo, dio un tapa en la mesa que hizo los platos saltar. Cala la boca. No aguanto más oír ese papo de amor, de familia, de elecciones. La vida es dura, madre. No tiene espacio para sueños idiotas. En aquel momento, por la primera vez, no reconocí mi hijo. No era más el bebé que amamanté, el menino que enseñé a andar, el adolescente que, a pesar de los problemas, aún mostraba lampejos del buen corazón que tenía. Era un extraño con odio en el mirar, con desprecio en la voz, con una violencia contenida que parecía prestes a explotar. Lo que sucedió en las horas siguientes es algo que intento todos los días borrar de mi memoria. Algo tan terrible, tan doloroso, tan inimaginable, que a veces me pregunto si realmente sucedió o si fue apenas un pesadelo horrible del cual nunca conseguí despertar. Ellos estaban completamente fuera de sí. No eran más mis hijos, eran 5 hombres dominados por el alcohol, por las drogas, por el odio que habían cultivado a lo largo de los años. Y yo, a los 47 años, madre de 6 hijos que había dedicado mi vida a criar a aquellos meninos, me vi transformada en el albo de una violencia que jamás pensé posible dentro de mi propia casa, por las manos de aquellos que generé en mi vientre. Intenté gritar, intenté huir, intenté hacerlos parar, recordarlos de quién eran, de quién yo era, pero era como hablar con paredes, paredes que se cerraban a mi alrededor sofocándome, destruyéndome de formas que ninguna madre debería jamás experimentar. Cuando finalmente terminaron, salieron de casa riendo como si nada hubiese sucedido, como si no hubiesen acabado de cometer el peor de los crímenes. Quedé tirada en el suelo de la cocina
entre cacos de platos quebrados y pedazos de mi dignidad estilazada, sin conseguir creer en lo que había sucedido. No sé cuánto tiempo quedé allí, tal vez minutos, tal vez horas. El tiempo pierde el sentido cuando tu mundo desmorona de ese jeito. Solo sé que en algún momento encontré fuerzas para arrastrarme hasta el baño, para intentar lavar lo que no tenía lavaje, para esconder las marcas que ninguna agua podría borrar. Cristina llegó antes de Alcinto, gracias a Dios. Cuando me vio supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. No precisé decir nada. Ella me ayudó a tomar baño, a cambiar de ropa, a acostar en la cama. Tenía apenas 16 años, pero en aquel momento asumió el papel de madre, cuidando de mí con una madurez que partía el corazón. ¿Fue ellos ne madre? Ella preguntó bajito, sentada en la orilla de la cama sujetando mi mano. No conseguí responder. Apenas dejé las lágrimas rodar, ella entendió el silencio. Precisamos contar pro pai. Precisamos ir na policía. Balancé la cabeza negativamente en pánico, solo de pensar cómo contar a mi marido que sus propios hijos habían hecho aquello, cómo denunciarlos a la policía, cómo transformar aquel pesadelo privado en un escándalo público. No puedo, hija, tu pai va a matar a ellos. Tal vez sea lo que ellos merezcan. Ella respondió con una dureza que no combinaba con su rostro aún de niña. Cuando Alcindo llegó horas después, intenté fingir que estaba todo bien. Dije que había caído, que estaba con dolor de cabeza, que precisaba apenas descansar, pero él me conocía bien de más. Sabía leer en las entrelíneas de mi silencio. ¿Qué ellos hicieron, Cade? Preguntó sentándose al mi lado en la cama, los ojos cansados de tanto trabajo ahora alertas, preocupados. No conseguí responder cómo colocar en palabras aquel horror, cómo hacer mi marido, pai de aquellos hombres, entender la monstruosidad que habían cometido. Fue Cristina quien habló con un coraje que no sé de dónde sacó. Contó lo que había encontrado cuando llegó, el estado en que yo estaba, las conclusiones obvias. Alcindo oyó en silencio, el rostro endureciendo a cada palabra, las manos cerrándose en puños, las venas del cuello saltando de una furia que yo nunca había visto en él. No creo. Él dijo finalmente, la voz baja controlada, pero cargada de una furia contenida. No creo que mis propios hijos... No puede ser verdad. Entendí su negación. Era más fácil creer que yo había inventado todo, que estaba confusa, que había sido otra cosa, más fácil que aceptar que aquellos que cargaban su nombre, su sangre, habían cometido tal atrocidad. Pai, Cristina insistió, mira para ella, mira los machucados. ¿Hacha mismo que la madre inventaría algo así? Alcindo miró para mí, realmente miró, vio las marcas que yo había intentado esconder, vio el terror en mis ojos, vio la verdad que ni yo quería encarar, y algo dentro de él quebró. Vi suceder, vi el momento exacto en que el hombre bueno, trabajador, paciente que conocí por casi 30 años, se transformó en otra persona. Voy a matar ellos, dijo simplemente levantándose. Voy a matar uno por uno. Agarré su brazo implorando. No, Alcindo, no va a resolver nada, solo va a empeorar todo. ¿Y qué tú sugieres? ¿Que la gente finja que nada sucedió? ¿Que reciba a ellos de brazos abiertos después de lo que hicieron? No soy ese tipo de hombre, Clay. Tiene cosas que no se perdona. Aquella noche no dormimos. Alcindo quedó sentado en la sala con un facón que usaba para limpiar el quintal en las manos, esperando.
Pero los meninos no volvieron. Tal vez supiesen lo que habían hecho, tal vez tuviesen miedo de la reacción del pai cuando descubriese, tal vez estuviesen apenas continuando la farra en otro lugar. Solo sé que no los vimos por días. Fue en ese intervalo que Alcindo tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia. Una decisión que incluso después de tantos años aún me pregunto si fue la certa, si había alternativa, si podríamos haber resuelto de otro jeito. Pero como dice aquel dicho antiguo, cuando la sangre vira veneno, no hay antídoto que pueda salvar. Y nuestra sangre, aquel que corría en las venas de nuestros 5 hijos hombres, habíase transformado en el peor veneno de todos, aquel que destruye no apenas el cuerpo, pero también el alma, la familia, la confianza, el amor, un veneno para el cual no estábamos preparados y que casi nos mató a todos. Tiene horas en la vida de una madre que parecen que el mundo paró de girar, que el tiempo congeló en un momento tan terrible que tú darías todo para volver atrás, para haber hecho diferente, para haber percibido las señales antes. Pero el reloj no vuelve y la gente precisa seguir cargando heridas que ni el tiempo consigue curar completamente. Durante los 3 días que siguieron aquella noche horrible, quedé entre la cama y el sofá incapaz de hacer las cosas más simples. El cuerpo dolía, pero el alma sangraba aún más. Cristina, mi menina, de apenas 16 años, asumió el papel de dona de la casa cuidando de mí, haciendo comida, intentando mantener alguna normalidad en aquel escenario de pesadelo. Alcindo parecía un volcán prestes a explotar. No dormía, casi no comía. Quedaba andando de un lado por otro con aquel facao en la mano, los ojos fijos en la puerta, esperando los hijos volveren. Nunca se había visto mi marido de aquel jeito. En casi 30 años de matrimonio, él siempre fue un hombre calmo, paciente, que resolvía todo conversando. Pero ahora era como si fuese otra persona. Vamos a dar queixa en la policía. Cristina insistía sentada en la punta del sofá donde yo estaba acostada. Lo que ellos hicieron es crimen, madre. No puede quedar así. Balancé la cabeza negativamente. Tu pai va a matar a ellos si descubre. Tal vez sea lo que ellos merezcan. Ella respondió con una dureza que no combinaba con su rostro aún de menina. Cuando Alcindo llegó y encontró la escena, no precisó de muchas explicaciones. De alguna forma, él ya sabía, o tal vez apenas sospechase, pero nunca tuvo coraje de confrontar la posibilidad. Vamos a procurar un psicólogo para ti, dijo para Cristina aquella noche, cuando ella finalmente consiguió calmarse. Alguien especializado en este tipo de trauma. Ella la sintió, pareciendo simultáneamente aliviada por no tener más que cargar el secreto y asustada con la perspectiva de hablar sobre él con un extraño. Los días que siguieron Alcindo quedó callado, más cerrado que lo normal. No habló sobre la visita de seu antenor, sobre la confirmación de la muerte de los hijos, sobre lo que habían hecho con Cristina. Era como si hubiese construido un muro alrededor de aquella dolor, aislándola en algún lugar dentro de sí donde no pudiese contaminarlo. Una semana después, él finalmente habló quebrando el silencio durante la cena. Vamos a mudar nuevamente. Miré para él sorpresa. ¿Cómo así? ¿Para dónde? ¿Para más lejos? Otro estado, tal vez. São Paulo tiene muchos recuerdos, muchos fantasmas. Precisamos de un recomezo de verdad. Una parte de mí quería protestar. Teníamos acabado de establecernos
Cristina estaba en la escuela, yo empezaba a sentirme menos perdida, pero otra parte entendía perfectamente. Cada esquina de Atibaia ahora parecía asombrada por lo que habíamos descubierto, por las revelaciones de Seuantenor, por la sombra de aquellos 5 hijos que habíanse transformado en monstruos. ¿Para dónde?, pregunté simplemente. Pensé en Santa Catarina, Joinville, tal vez. Tengo un primo allá, trabaja en una metalúrgica. Dijo que puedo conseguir empleo fácil. Cristina, que hasta entonces oía en silencio, se manifestó por la primera vez. ¿Puedo terminar el semestre? Aquí estoy casi concluyendo algunos cursos importantes. Alcindo asintió. Claro, hija, no vamos a salir corriendo como de la otra vez. Vamos a planear, hacer las cosas derecho. Fue así que en enero de 2002 cargamos nuevamente nuestras pocas poses y partimos para más un recomezo. Esta vez había algo diferente en el aire. No era apenas la huida desesperada de la primera vez. Era una decisión ponderada, un movimiento en dirección a algo no apenas para lejos de algo. Joinville nos recibió con su clima ameno, sus rúas arborizadas, su organización típica de colonización alemana, tan diferente de la favela paulistana, tan diferente hasta mesmo de Atibaia. Un mundo nuevo donde nadie conocía nuestra historia, donde podíamos ser apenas una familia común intentando reconstruir la vida. Alcindo consiguió el empleo en la metalúrgica como previsto. El salario era mejor que en la oficina. Los beneficios incluían plan de salud, algo que nunca habíamos tenido antes. Cristina se inscribió en el curso técnico de enfermería local, determinada a seguir el sueño, incluso con todos los traumas, todas las dificultades. Yo, hesitante al inicio, acabé encontrando mi lugar nuevamente entre hornos y azúcar. Una pequeña confeitaria en el centro de la ciudad buscaba a alguien con experiencia. No tenía mucho, apenas lo que aprendí con mi madre y lo poco que practiqué en Atibaia. Pero la dueña, una señora alemana de edad avanzada llamada Frau Müller, gustó de mi jeito, de mis ganas de aprender. Hacer dulce es como hacer felicidad, dona Cleade, ella me decía en su portugués cargado de acento. No precisa ser perfecto, precisa ser hecho con amor. Y así, entre glacé y masas hojaldre, entre el aroma de canela y el calor de los hornos, fui reconstruyendo no apenas mi vida profesional, pero también mi alma. Cada dulce que salía perfecto era una pequeña victoria sobre el pasado, una prueba de que aún era capaz de crear belleza después de tanta fealdad. Cristina empezó a frecuentar una psicóloga especializada en traumas como el de ella, Daut Marina, una mujer joven pero de ojos sabios, que parecía haber nacido para aquella profesión. Los primeros meses fueron difíciles. Cristina volvía de las sesiones emocionalmente exhausta, a veces incapaz de hablar sobre lo que había discutido, pero a pocos como una flor que lentamente se abre después del invierno, vimos nuestra menina resurgir, el brillo en los ojos volviendo, el sonrisa volviéndose más frecuente, más genuino. Ella empezó a hacer amigos en el curso, hasta aceptó salir con un rapaz, algo que en los primeros meses en Joinville parecía imposible. Tamaño era su miedo de aproximarse de cualquier hombre. La Marina dice que estoy teniendo progresos buenos. Ella comentó en una noche mientras cenábamos. Dijo que mi resiliencia es admirable. Alcindo, que sonreía menos desde que supo lo que sucedió con la hija, extendió la mano sobre la mesa y apretó la de ella. Tú siempre fuiste la más fuerte de todos nos, hija.
Desde pequeña, fue en esa época, mediados de 2002, que recibí una carta sin remitente, apenas mi nombre y la dirección de la confeitaria donde trabajaba. Abrí con el corazón acelerado, temiendo malas noticias, alguna revelación aún peor sobre el pasado que intentábamos dejar para atrás. Pero no era una carta de Sehuantenor breve, escrita con la caligrafía trémula de quien no está acostumbrado a escribir mucho. Don Acleid, espero que esta carta encuentre la señora y su familia bien en paz. Escribo para informar que encontraron los responsables por la muerte de sus meninos. No fue solo el Cabeirão que mandó, tenía dedo de la policía también, de aquel grupo de exterminio que actúa en la favela. Parece que su marido buscó ellos antes de hablar con el Cabeirão. No estoy contando eso para traer más dolor, pero achí que la señora merecía saber toda la verdad para poder perdonar si fuera posible o por lo menos entender que Dios bendiga a ustedes en la nueva vida, Antenor. Leí y releí aquellas palabras, sintiendo como si el suelo se abriese bajo mis pies. Alcindo, mi marido, el hombre que conocía hace más de 30 años, había ido más allá de dar un susto en los hijos. Había directamente o indirectamente ordenado sus muertes. Cuando volví para casa aquella noche, él percibió inmediatamente que algo estaba equivocado. Esperé Cristina ir a dormir y entonces, sin acusaciones, sin gritos, apenas coloqué la carta sobre la mesa. Preciso que me digas la verdad, Alcindo, toda ella. Él leyó en silencio, el rostro envejeciendo varios años en aquellos pocos minutos. Cuando terminó, no negó, no intentó justificarse, apenas miró para mí con ojos cansados, derrotados. Yo iba a contarte un día cuando achase que estabas lista para oír. Tú realmente... No conseguí terminar la pregunta. No di la orden directamente. Él dijo la voz baja, controlada. Pero cuando hablé con aquel policía, cuando mostré las fotos, sabía lo que probablemente sucedería y no hice nada para impedir. Tal vez en el fondo fuese lo que yo quería. Nuestros hijos, Alcindo, nuestros meninos. Ellos pararon de ser nuestros hijos en el momento en que hicieron lo que hicieron contigo, con la Cristina. Su voz tembló levemente al mencionar la hija. No eran más los meninos que criamos, Cleide. Eran otra cosa, algo que no reconozco, no sé nombrar. Quedé en silencio, las emociones tan contradictorias dentro de mí que no sabía cuál de ellas expresar primero. Había rabia, sí, pero también comprensión. Había horror por lo que él había hecho, pero también, Dios me perdone, una especie de alivio sombrío por saber que aquellos hombres en que mis hijos habían se transformado nunca más podrían herir nadie. ¿Tú me odias?, él preguntó finalmente, pareciendo menor, más frágil de lo que jamás lo había visto. No, respondí honestamente, no sé lo que siento, pero odio no es una de las cosas. Aquella noche dormimos en cuartos separados por la primera vez desde el matrimonio, no por rabia o rencor, pero porque ambos precisábamos de espacio para procesar, para entender lo que aquella revelación significaba para nos, para nuestro matrimonio, para nuestro futuro. Por la mañana encontré a Alcindo sentado en la pequeña veranda de nuestra casa alquilada, observando el nacer del sol. Parecía no haber dormido nada así como yo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sentándome al lado de él. Lo que tú quieras. Si quieres que yo vaya, aunque entenderé
Si quieres denunciar para la policía lo que hice, también aceptaré. No quiero nada de eso, dije sorprendiendo a mí misma con la certeza en mi voz. Lo que sucedió, sucedió. No podemos cambiar el pasado, solo podemos decidir cómo viviremos con él. Él la sintió incapaz de hablar, apretando mi mano como si fuese una tabla de salvación en un mar revuelto. Fue así que seguimos, no como un casal perfecto, no como una familia sin cicatrices, pero como sobrevivientes decididos a encontrar algún significado en medio al caos, alguna luz después de la oscuridad más profunda. Cristina, absorta por los estudios y por el propio proceso de cura, nunca supo de la carta, nunca supo del papel del pai en la muerte de los hermanos. Era un fardo que Alcindo y yo decidimos cargar, solos, paupándola además, una capa de dolor en una vida que ya había conocido sufrimiento de más para alguien tan joven. Los meses se transformaron en años. Joinville dejó de ser apenas un refugio y se volvió hogar. La confeitaria donde trabajaba prosperó, y cuando Frau Müller decidió aposentarse en 2005, ofrecióme la oportunidad de comprar el negocio. Con la ayuda de Alcindo, que había sido promovido en la metalúrgica, conseguimos un préstamo y realicé un sueño que ni sabía que tenía. Me volví empresaria. Doses da Bobó. Mantuve el nombre que había pensado allá en Atibaya, y esta vez no era más apenas un sueño distante. En 2006, Cristina, ya formada y trabajando como enfermera en el hospital municipal, nos dio la noticia que completaría nuestra familia. Estaba embarazada. Es una niña, ella dijo mostrando el ultrasonido en un almuerzo de domingo. Voy a llamarla de Clara, porque ella vino traer luz después de tanta oscuridad. Alcindo, que mal cabía en sí, de felicidad. Vamos a llamar él de Gabriel, Cristina anunció durante un almuerzo de domingo, porque es el nombre de un ángel protector. Sentí un apretón en el pecho al oír el nombre, no por ser el nombre de un ángel, pero porque inevitablemente me recordaba de los otros hijos, aquellos que había perdido de maneras tan diferentes, tan dolorosas. ¿Serían ellos ángeles ahora? ¿Habrían encontrado paz, redención, perdón en lo que quiera que exista más allá de esta vida? Gustaba de pensar que si precisaba creer en eso para continuar. Gabriel nació en una madrugada lluviosa de abril de 2016, llenando más una vez nuestros corazones de aquella alegría incontenida que solo un bebé consigue traer. Clara, ahora una hermana mayor orgullosa, asumió con seriedad la tarea de proteger y enseñar el hermanito. Voy a cuidar de él, Bobó. Ella me dijo con la sabiduría de sus 9 años. Igual tú cuidas de todo mundo. Aquellas palabras simples me emocionaron más de lo que ella podría comprender, porque durante tantos años sentí que había fallado como cuidadora, como madre, como esposa, como persona responsable por mantener una familia unida, segura, feliz. Oír mi nieta decir que yo cuidaba de todo mundo era como recibir una absolución que no sabía que precisaba. En 2010, cuando Clara ya estaba en la escoliña y mi confeitaria había expandido para un espacio mayor en el centro de la ciudad, recibimos la noticia que completaría nuestra familia. Cristina estaba embarazada nuevamente, esta vez de un menino. Rodrigo el pai mal cabía en sí de felicidad. Vamos a llamar él de Gabriel. Cristina anunció durante un almuerzo de domingo, porque es el nombre de un ángel protector. Sentí un apretón en el pecho al oír el nombre.
no por ser el nombre de un ángel, pero porque inevitablemente me recordaba de los otros hijos aquellos que había perdido de maneras tan diferentes, tan dolorosas. ¿Serían ellos ángeles ahora? ¿Habrían encontrado paz, redención, perdón en lo que quiera que exista más allá de esta vida? Gustaba de pensar que sí, precisaba creer en eso para continuar. Gabriel nació en una madrugada lluviosa de abril de 2016, llenando más una vez nuestros corazones de aquella alegría incontenida que solo un bebé consigue traer. Clara, ahora, una hermana mayor orgullosa, asumió con seriedad la tarea de proteger y enseñar el hermanito. Voy a cuidar de él, Bobó. Ella me dijo con la sabiduría de sus 9 años, igual tú cuidas de todo mundo. Aquellas palabras simples me emocionaron más de lo que ella podría comprender, porque durante tantos años sentí que había fallado como cuidadora, como madre, como esposa, como persona responsable por mantener una familia unida, segura, feliz. Oír mi nieta decir que yo cuidaba de todo mundo era como recibir una absolución que no sabía que precisaba. En 2018, cuando Gabriel ya tenía 2 años y era un furacanciño de energía, y Clara con 11, se volvía una preadolescente llena de ideas y sueños, y yo celebramos 45 años de matrimonio. No queríamos fiesta grande, pero Cristina insistió en hacer por lo menos un jantar especial. 45 años no es para cualquier uno. Ella se argumentó. Ustedes merecen conmemorar después de todo. Después de todo, 3 palabras que cargaban el peso de una historia que nuestra hija conocía apenas en parte. Ella sabía de las dificultades financieras, sabía de la huida de la favela, sabía que sus hermanos habían seguido un camino equivocado y acabado muertos, pero nunca supo de los detalles más sombríos, de las decisiones más difíciles, del precio completo que pagamos por aquella nueva chance. Y tal vez fuese mejor así. Tal vez ciertos fardos deban mesmo ser cargados apenas por aquellos que estaban allá cuando las elecciones fueron hechas, cuando los caminos se dividieron irremediablemente, cuando el destino mostró su faz más cruel. La conmemoración fue íntima. Apenas nos, Cristina, Rodrigo y las niños en un restaurante acogedor a la orilla del río que corta Joinville. Alcindo, siempre tan reservado, sorprendió a todos haciendo un brindis emocionado. A mi Clé, él dijo levantando la copa de vino, solo una liberada por el médico para la ocasión especial, la mujer más fuerte que ya conocí, que me enseñó que el amor verdadero no es hecho solo de los momentos bonitos, pero principalmente de quedar junto en los momentos imposibles. Te amo, vieja. Gracias por esos 45 años. No conseguí responder. La emoción, formando un nudo en la garganta, apenas apreté su mano sobre la mesa, nuestros dedos entrelazados, contando una historia que palabras jamás podrían expresar completamente. En los años siguientes, nuestra vida entró en un ritmo tranquilo, casi como si el universo finalmente hubiese decidido que ya habíamos pasado por probaciones suficientes. La confeitaria prosperaba ahora, administrada principalmente por un casal joven que contraté, permitiéndome trabajar apenas algunas horas por día, más por placer que por necesidad. Alcindo, con la salud estabilizada, gracias a los cuidados constantes, se dedicaba al pequeño jardín que cultivaba en los fondos de casa y a las clases de marcenaria que empezó a frecuentar en un centro comunitario. Cristina continuaba creciendo profesionalmente, ahora como enfermera,
jefe de la pediatría, respetada por colegas y adorada por los pequeños pacientes. Rodrigo abrió su propia farmacia, un sueño antiguo que consiguió realizar después de años de economía disciplinada. Clara y Gabriel crecían saludables, inteligentes, rodeados por un amor que hacíamos cuestión de demostrar todos los días de todas las formas posibles. En 2020, cuando la pandemia llegó, trayendo miedo e incertidumbres para el mundo, toda nuestra familia enfrentó más esa prueba con la resiliencia que aprendimos a cultivar a lo largo de los años. Cerramos temporalmente la confeitaria, adaptamos la casa para recibir los niños que no podían ir a la escuela, apoyamos a Cristina que trabajaba en la línea de frente del hospital, exhaustos pero determinados. Fue un tiempo difícil que trajo a la tona miedos antiguos que juzgaba superados, el miedo de perder personas amadas, el miedo del desconocido, el miedo de un futuro incierto, pero también fue un tiempo de reflexión, de reconexión, de redescubrimiento de la fuerza que existe en la simplicidad, en el afecto, en los pequeños momentos compartidos. Y aquí estoy yo en 2025, a los 72 años, sentada en la veranda de mi casa en Joinville, mirando para el jardín que Alcindo cultiva con tanto cariño, sintiendo el olor de bolo, de fubá que asaba en el horno, oyendo a lejos las risas de Clara, ahora una adolescente de 18 años, prestes a entrar en la facultad, y Gabriel, un garotiño experto de 9 años, obcecado por dinosaurios y historias de aventura. La vida, mis queridos, que me asisten, no es un camino recto, es una carretera llena de curvas inesperadas, de agujeros profundos, de encrucijadas que exigen decisiones imposibles. A veces nos perdemos en esa carretera, a veces el peso de la bagaje que cargamos parece grande de más para soportar, a veces la tormenta es tan fuerte que no conseguimos ver ni mesmo un paso al frente. Pero si hay algo que aprendí en estos 72 años de existencia, es que siempre existe la posibilidad de recomenzar, de transformar dolor en fuerza, cicatrices en sabiduría, finales en nuevos comienzos, de encontrar incluso en los momentos más sombríos una razón para continuar, un propósito, una luz, por menor que sea. Mi historia no es bonita, no es perfecta, no es el tipo de cuento de hadas que gustaríamos de contar a nuestros nietos antes de dormir. Es una historia real, con partes que aún duelen al recordar, con elecciones que aún pesan en la conciencia, con pérdidas que nunca serán completamente superadas. Pero es también una historia de amor que sobrevivió al impensable, de coraje para enfrentar lo imposible, de fe cuando todo indicaba que no había más esperanza. Es la historia de una familia quebrada que encontró un jeito de reconstruirse, no con las mismas piezas, no de la misma forma, pero de un jeito nuevo, diferente, tal vez hasta más fuerte por causa de las rachaduras. Entonces, si tú estás asistiendo eso y pasando por algún momento difícil, si sientes que tu vida desmoronó y no hay cómo juntar los pedazos, si crees que algunas heridas son profundas de más para cicatrizar, quiero que sepas, hay vida después de la tragedia, hay alegría después del dolor más dilacerante, hay amor esperando para ser encontrado, para ser dado, para ser recibido, incluso cuando todo parece perdido. No estoy diciendo que es fácil, Dios sabe que no es,
Estoy diciendo que es posible, y a veces saber que es posible es todo que precisamos para dar el próximo paso, y después el próximo y el próximo, hasta percibir que estamos caminando nuevamente, que estamos vivos, que aún tenemos una historia para contar. Antes de encerrar ese video, quería agradecer a todos ustedes que acompañaron mi relato hasta aquí. Si mi historia tocó tu corazón de alguna forma, si trajo algún consuelo o esperanza para tu vida, pido que dejes tu like, te inscribas en el canal y compartas con alguien que tal vez precise oír que los recomienzos son posibles. Una última cosa. Me cuenta en los comentarios de dónde estás asistiendo, de cuál ciudad, estado o hasta país. Esa Bobó aquí queda muy feliz en saber que su voz está alcanzando corazones en lugares que tal vez nunca tenga la oportunidad de visitar personalmente. Un fuerte abrazo de una mujer que ha aprendido a las malas que reconstruir nuestras vidas desde las cenizas es imposible. A veces es la única opción que tenemos, y en ese proceso de reconstrucción podemos descubrir una versión de nosotras mismas que ni siquiera sabíamos que existía, más fuertes, más sabias, capaces de amar de verdad a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de las cicatrices que llevamos para siempre. Nos vemos en el próximo video. Que Dios las bendiga a ti y a tu familia. Me despido con profunda gratitud por compartir un poco de mi historia contigo.